Hola, buenos días. Vamos a esperar un ratito de que se conecte a empezar, así que vamos a esperar un par de minutos. Buenos días. Bueno, ya vamos a empezar, así que me presento. Seguramente ya algunos ya me han visto antes. Soy Paula Augusto, soy abogada especialista en Derecho de Agua y hoy día en el webinar de hoy vamos a hablar de actualidad sobre regulación de agua. Em, Vamos a empezar. Bueno, para dar un poco contexto primero, vamos a hablar un poco sobre la historia del Código de Aguas, ¿ya? Y las reformas que han habido últimamente. El Código de Aguas se promulga el año 1981 y posterior a eso hay cuatro reformas que son como las más importantes. Está la ley 19.145 del año 92, la 20.017 del 2005, la 21.064 del 2018 y las últimas dos que yo son las que nos vamos a remitir en este webinar de hoy es la ley 21.435 del 6 de abril del 2022 y la ley 21.586 que es de este mismo año, en julio, se promulgó esa reforma. ¿Ya? Bueno, la reforma a la que vamos a referirnos en específico hoy día es la reforma que se promulgó este año, que viene perdón, ahí, a modificar la ley 21.435, que es la reforma del año 2022, ¿ya? Esta ley, que se promulgó en julio de este año, modifica la ley ampliando el plazo que hay de inscripción para los derechos de aprovechamiento de aguas. Y además introduce algunos procedimientos nuevos y algunas modificaciones adicionales, ¿ya? Pero lo clave es que modifica los plazos de inscripción, ya que estos plazos vencían o vencieron ya los plazos de la ley del año 2022, vencieron en octubre, por lo tanto con esta modificación se extendieron por un par de años más, a lo que me voy a referir un poco más adelante, ¿ya? En relación a esto, el día 22 de agosto de este año, la DGA publicó la resolución 2083 que introduce el nuevo procedimiento de administrativo para las solicitudes de perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento de agua. A esto voy a detallarlo en láminas que siguen, pero esas son como las novedades
más importantes que han habido en estos últimos meses o este último año. Ya aquí me voy a referir en concreto a la inscripción en el conservador de los derechos de agua. ¿Ya? Este plazo, como les dije al inicio, era hasta octubre de este año, pero con la reforma de la ley que les comenté, el plazo se extiende a abril del 2025. Esto quiere decir que yo para inscribir mis derechos de agua que no están inscritos en el conservador de bienes raíces que corresponde, ahora tengo un plazo hasta abril del 2025. Para poder hacer esta inscripción, aquí hay 4 pasos importantes. El primero es tener la resolución de GA, la resolución SAC o la sentencia judicial que corresponde para poder, que autoriza el derecho de aprovechamiento de agua. En caso de que no tengamos la resolución de GA, se puede uno dirigir a la oficina regional y se puede pedir una copia autentificada de la resolución para poder inscribirla. El segundo paso es cuando yo tengo mi resolución, voy a una notaría y la reduzco a escritura pública, ¿ya? El tercer paso es que con esta escritura pública yo voy al conservador que corresponde de la comuna donde se me autorizó el derecho de aprovechamiento de aguas y yo pido el registro de esta escritura en el registro de propiedad de aguas del conservador. Una vez que yo tenga mi inscripción emitida, el paso cuarto ya final del registro es inscribirlo en el catastro público de aguas. ¿Ya? La sanción al no inscribir los derechos en el conservador de bienes raíces es que el derecho puede caducar. Esto quiere decir que yo pierdo mi derecho de agua si yo para la fecha en abril del 2025 yo no lo tengo inscrito, puedo perder mi derecho de agua. Esto es súper importante tenerlo presente. ¿Ya? Otro registro que también se extendió el plazo hasta abril del 2025 es la inscripción en el catastro público de aguas. Esto tiene básicamente 3 pasos que son bastante simples. Una vez que yo tenga mi inscripción emitida en el conservador, o sea, mi dominio vigente, mi certificado de inscripción del derecho de agua en el conservador, yo presento una solicitud de registro en la página web de la DGA que se ingresa a una pestaña que se llama Oficina Virtual de la DGA con mi clave única y ahí introduzco la inscripción y presento otros requisitos que se indican ahí y se solicita el registro del catastro público. En caso de que yo no pueda meterme a la página o no sepa cómo o necesite ayuda, yo me puedo dirigir a la oficina regional o provincial que corresponde y solicitar que me registre mi derecho en el catastro público. ¿Ya? Una vez que quede registrado, el servicio entrega un certificado de inscripción al registro del catastro público y con eso terminaría esta etapa. ¿Ya? En caso de que yo tenga mi derecho inscrito en el conservador, pero no lo tengo catastrado en el catastro público, hay una multa que se aplica a los titulares. ¿Ya? Eso también es importante considerarlo, ya que las multas van de las 51 a 100 UTM en caso de que yo no tenga mi derecho registrado en el catastro público de agua. Ahora vamos a hablar de este nuevo procedimiento que se promulgó con la nueva ley, que es el procedimiento de perfeccionamiento de derechos de agua. ¿Ya? Este procedimiento, antes de la reforma, se realizaba por vía judicial. Es decir, yo presentaba una especie de demanda en el tribunal correspondiente y se tramitaba por medio de la vía judicial. Esto cambió y ahora en el procedimiento administrativo, la Dirección General de Aguas va a asignar o completar los elementos y características esenciales de mi título de derecho de agua, ¿ya? Ya que los derechos de agua tienen una serie de características esenciales que deben contenerse en el título y estas características se señalan en el reglamento del Catastro Público de Agua, que es el Decreto Supremo 1220 del año 98, específicamente en el artículo 45. Las características esenciales son que tenga el nombre del titular, el alveo o ubicación del acuífero donde está mi derecho, la provincia en donde se sitúa la captación y en caso que sea un derecho no consultivo, la restitución. El caudal del derecho expresado en unidad por tiempo. Esta es la característica que generalmente siempre falta, que los derechos a veces están expresados en acciones o en porcentajes o en regadores. Esto tiene que perfeccionarse y el caudal tiene que quedar expresado en unidad de tiempo. Generalmente es litros por segundo, ¿ya? Y otras características que se le otorga al derecho, que son que sea consultivo o no consultivo, de ejercicio permanente o eventual, de ejercicio continuo, discontinuo o alternado. Y todas estas características se van a ir otorgando de acuerdo a lo que tenga yo, lo que se acredite que yo estoy utilizando, y además que hay algunas presunciones
en el Código de Aguas que ayudan a determinar estas últimas características, ¿ya? Aquí hay un ejemplo bien básico de cómo debiese ser una solicitud de perfeccionamiento. Se incluye el nombre del titular, la individualización, correo electrónico para notificaciones, se indica que se es propietario de un derecho de aguas de las siguientes, de siguientes características: superficial, de X regadores, acciones o porcentajes, y las características que yo tenga en mi título, ¿ya? Aquí se indica con dónde está registrado, en qué conservador está registrado, cuál es el número de foja, número y año, etcétera. Ya, y ahí se solicita que se perfeccione con las características que señalan a continuación, en el fondo, el uso consultivo o el ejercicio permanente y continuo, eh, cuál es la equivalencia caudal, etcétera, y ahí uno tiene que acompañar documentos, que generalmente son, bueno, la inscripción del conservador, el carnet del titular, o en caso de que sea una sociedad, la personería, etcétera. Además se pide también, y generalmente es útil tenerlo, es un certificado de equivalencias que otorga la organización de usuarios correspondiente. Es decir, si yo tengo un derecho de aguas superficiales que está expresado en acciones, que es como generalmente están en los canales, yo voy a mi asociación de canalistas y pido un certificado de equivalencia. En este certificado de equivalencia, la Asociación de Canalistas va a indicar a cuánto equivale una acción en litros por segundo. Es decir, si yo tengo dos acciones de el canal Mauco, por ejemplo, me tienen que decir que esas dos acciones equivalen, supongamos, a 10 litros por segundo. Y eso consta en un certificado que emite la Asociación de Canalistas o organización de usuarios que corresponde. Ya puede ser una comunidad de agua o lo que sea, en el fondo. Acá hay requisitos que son bien específicos de las solicitudes de perfeccionamiento, que es individualizar el derecho inscrito con las características que salen en la inscripción del conservador y cuáles son las características que yo necesito perfeccionar o completar. Y ahí yo las voy a indicar, ¿ya? Tal como sale en el recuadro, en la lámina que está en la pantalla, ¿ya? ¿Qué documentos yo debería adjuntar a mi solicitud? Yo se los adelanté hace unos minutos, y es el certificado de dominio vigente del derecho de aprovechamiento, que tenga una vigencia, o sea, una antigüedad que no sea superior a 60 días desde que yo meto la solicitud, ¿ya? Eso es muy importante porque en el examen de admisibilidad de las solicitudes, la DGA va a revisar estas vigencias de los documentos. Por lo tanto, si yo presento mi solicitud y mi certificado de dominio vigente no tiene la vigencia, se va a considerar no admisible la solicitud y se va a pedir corregirlo, ¿ya? También solicitan el certificado de organización de usuarios que yo les comenté, las inscripciones anteriores del derecho hasta llegar al título original para poder recrear la historia registral del derecho, es decir, desde el título originario hasta el título que está vigente hasta este momento, que podría no haber ninguno porque yo soy el titular original, o puede haber transmisiones entre medio y yo tengo que adjuntar todas esas inscripciones, ¿ya? Y en caso de que yo quiera perfeccionar un derecho de aguas subterráneas porque, no sé, tengo un porcentaje de un pozo, lo que yo tengo que presentar es una prueba de bombeo actualizada de mi pozo, ¿ya? Veo que están levantando manos. Hay una cajita de preguntas en el Zoom que ustedes pueden meter sus preguntas y yo al final de la presentación voy a contestarlas todas. Así que vayan anotándolas ahí y cuando terminemos yo las voy a ir respondiendo. Aquí hay como un flujo explicando cómo se mueven estas solicitudes de perfeccionamiento en la DGA y bueno, y generalmente este es el procedimiento y el flujo estándar de las solicitudes en general de la DGA. Yo presento mi solicitud, la presento ya sea en la DGA regional o en la delegación provincial, dependiendo de dónde esté mi derecho, o en la página web por la oficina virtual que tiene la DGA. Pasa al examen de admisibilidad, que es, como les comenté, una revisión de los antecedentes que yo ingreso y de la solicitud, que es una revisión de forma, no de fondo. Esa revisión dura 30 días hábiles desde que ingresa la solicitud, ¿ya? Ahí lo que puede pasar son dos cosas. Uno, que se declara admisible la solicitud o que se declara inadmisible. Esto puede ser inadmisible porque me faltó algún documento o hay algún error en alguna individualización del derecho, etcétera. Ahí yo tengo 30 días hábiles para corregir la solicitud. Y se puede corregir bien y pasamos derecho a lo que sigue el procedimiento o con errores. En caso de que yo corrija y vuelva a tener errores, la solicitud se deniega. Si yo corrijo y no tiene errores, pasamos a la etapa siguiente, que son las publicaciones. Y esto debe hacerse de acuerdo al artículo 131 del Código.
Y de ahí vamos a la solicitud de fondos para la visita a terreno y para las inscripciones. Se realiza la visita a terreno donde se van a verificar que las características que yo quiero perfeccionar y completar sean las que se indican y que el derecho exista, que exista el caudal, etcétera. Eso se emite un informe técnico que va a contener todo este análisis, en el fondo formal de la solicitud, lo de la visita a terreno y una conclusión de que me va a decir o va a recomendar perfeccionar o no perfeccionar el derecho. Y finalmente terminamos con la resolución que perfecciona, que se inscribe en el conservador, esta nota al margen del título del derecho que ya tenemos. ¿Ya? Aquí en el cuadrito verde que está con el monito rojo, dice, se puede redireccionar desde el procedimiento judicial administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía un procedimiento que estaba andando por vía judicial en tribunales, yo si quisiese podría cambiarme al procedimiento administrativo. O si me fue mal en la vía judicial y me lo rechazaron, yo puedo intentarlo nuevamente por vía administrativa. ¿Qué tengo que hacer para eso? Yo, al presentar mi solicitud, tengo que adjuntar ya sea la resolución de desistimiento del procedimiento judicial o la resolución final que rechaza el perfeccionamiento. Yo con eso puedo iniciar de nuevo el procedimiento por vía administrativa, ¿ya? Es muy importante tenerlo en cuenta porque si yo veo que tengo un derecho perfeccionándose en el tribunal y se ha demorado una eternidad, yo tal vez me puedo desistir del procedimiento judicial y poder volver a iniciar todo por vía administrativa y que debiese tender a ser más rápido, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de la resolución, como se ve en el fondo, que emite la DGA para perfeccionar el derecho, ¿ya? Acá se emite una resolución fundada que declara la procedencia del perfeccionamiento, cuáles son las características que se perfeccionan, o si es que me lo rechazaron, la denegación de la solicitud. ¿Ya? Eso me hace notificado a mi domicilio, si es que yo anoté un domicilio dentro de la, de la jurisdicción territorial de la DGA, o por vía correo electrónico, que es muy importante presentarlo con las solicitudes, adjuntar un correo electrónico para las notificaciones, y ahí me van a avisar cómo me fue con mi solicitud de perfeccionamiento. ¿Ya? Otra novedad que trae la ley 21.586 es la modificación al artículo 12 transitorio. Este artículo 12 transitorio en algún minuto generó como bastante, eh, no sé si hispánico la palabra, pero bastante urgimiento en cuanto a los usuarios de los titulares de derechos de aguas subterráneas, porque cuando yo tenía un derecho de aguas subterráneas en una zona que se declaró de prohibición o de restricción, declaradas antes del 6 de abril, estaba la obligación de conformar comunidades de aguas subterráneas. Ese plazo vencía en, si no me equivoco, julio o abril de este año, y este plazo ahora se amplió, ¿ya? Este plazo se amplió ahora a 3 años desde que se publicó la ley 21.435, ¿ya? La sanción a no conformar las comunidades o yo no incorporarme a las comunidades que están constituidas es que la DGA no va a poder autorizarme cambios de punto de captación, ¿ya? En el fondo, si yo tengo un derecho de agua subterránea que está ubicado en un área de restricción y yo no me incorporo a la conformación de las comunidades de aguas subterráneas, vence el plazo de 3 años que se indica en la ley, plazo de 3 años desde que está publicada la ley 20.435, es decir, en el año 2025, la DGA no me va a autorizar cambios de punto de captación. ¿Ya? Es muy importante eso porque generalmente lo que más se hace con los derechos de agua subterránea es cambiarlos de punto porque los pozos se agota el agua, etcétera, entonces lo quiero trasladar a otro lado, necesito conformar o formar parte de la comunidad de agua subterránea, ¿ya? Ahí. Otra novedad, que esta es una novedad, como digo yo, bastante novedosa, es que la ley 21.586 crea la posibilidad de obtener una inscripción individual de un derecho a partir de las inscripciones de las organizaciones de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Yo, si soy parte, por ejemplo, de una comunidad de aguas, pero yo no tengo un título individual que esté a mi nombre, sino que mi derecho consta solamente en el registro en la inscripción de la comunidad de aguas, yo puedo a partir de eso pedir un título que esté inscrito a mi nombre, ¿ya? Esto se hace de la siguiente manera. Yo realizo una solicitud o una petición a la DGA para que emita un informe y se inscriba el derecho de manera individual,
¿ya? Este procedimiento se publicó el 4 de octubre del 2023. Para los que se hayan conectado en el webinar anterior, yo dije que todavía no había procedimiento. Bueno, el procedimiento salió en una circular, que es la circular número 4 del día 20 de octubre de este año, ¿ya? Y este procedimiento aplica en las siguientes personas o los siguientes casos. Un integrante de una organización de usuarios que esté registrada en la Dirección General de Aguas, que es una obligación que tienen las organizaciones de usuarios, al que este titular, al que se hayan reconocido derechos dentro de los títulos constitutivos de la sociedad, es decir, en los estatutos de la sociedad, puede requerir un informe a la DGA para solicitar una inscripción individual en el conservador, ¿ya? Esto es algo que antes no se podía hacer, ya que el código no lo permitía y el criterio de la DGA tampoco autorizaba este tipo de solicitudes, pero ahora la ley abre esta posibilidad y ahora yo puedo obtener un título individual cuando yo no lo tenía inscrito a mi nombre, ¿ya? Los requisitos para esto, que salen en la circular número 4 que yo les indiqué, es primero presentar una solicitud en la DGA de acuerdo al procedimiento general, que fue el que le expliqué, que es bien parecido al del perfeccionamiento, en las partes básicas o las etapas básicas, y es individualización del titular, individualización de la organización de usuarios que yo formo parte, la inscripción conservatoria de la organización de usuarios, es decir, los estatutos que están en el conservador correspondiente, ya sea judicial o sea extrajudicial, el registro de esta organización en el catastro público de aguas, indicar las características que constan en el registro de comuneros de la organización, si han habido transferencias o transmisiones en caso de que yo no sea el titular originario, y en caso de que mi título no tenga todas las características, también puedo individualizarlas para que este quede inscrito con todas las características que corresponden, ¿ya? Este procedimiento eh, es bastante conveniente porque a veces pasa que yo formo parte de una comunidad de aguas y no tengo, aparezco en los estatutos, en el registro aparezco con una cierta cantidad de acciones o de litros por segundo, etcétera, pero yo no tengo un título individual. Por lo tanto, para yo poder vender mi derecho o quedar inscrito en el conservador, como ya les indiqué que es importante, o en el catastro, yo necesito un título individual, así que por medio de este procedimiento se puede lograr eso, ¿ya? Este procedimiento, una vez que yo presento la solicitud, tal como les indiqué en el perfeccionamiento, pasa por una etapa de admisibilidad, que son estos 30 días, donde se verifican, en el fondo, que yo pertenezca a esa organización de usuarios, que la organización de usuarios esté registrada en el catastro, etcétera. Luego se publica esta solicitud, se hace una difusión radial, de acuerdo a lo que se indica en el artículo 171 del código. Hay un periodo de 90 días, perdón, para oposiciones de terceros, y ahí la DGA va a emitir un informe técnico analizando la solicitud, va a tener el análisis del certificado de registro, análisis de la inscripción de la sociedad, de la organización de usuarios, etcétera, y ahí se emite este informe que va a indicar si yo puedo o no inscribir de manera individual mi derecho para inscribirlo en el conservador, ¿ya? Ese es el procedimiento en general de este tipo de solicitudes, ¿ya? Pero esto es bastante nuevo, así que todavía no, por lo que yo sé, todavía no se han ingresado este tipo de solicitudes a la DGA, pero lo más probable es que empiecen a llegar pronto, ya que recién hace poco se publicó el procedimiento. Bueno, y esas son las novedades que hay respecto a las nuevas reformas del Código de Aguas. Ahí está mi correo para quien tenga consultas más extensas o casos particulares, me los pueden mandar por ahí y yo puedo ir contestando a esas preguntas. Ahora vamos a revisar las preguntas que han hecho en el chat para ver si las podemos ir respondiendo al tiro o de mandarlas por correo. Bueno, preguntan si la presentación va a estar disponible. Esa sí la van a mandar vía correo a todos los inscritos en este webinar, ¿ya? Eh, Aquí Alexis Figueroa dice, hace 4 meses me hicieron la visita de terreno, aún no soy el informe. ¿Cuánto más se puede demorar la DGA? Bueno, para emitir el informe técnico, la DGA no tiene plazos específicos, así que pueden demorarse lo que ellos estimen conveniente. Así que no es que haya un plazo, como por ejemplo para los exámenes de admisibilidad, no hay un plazo específico, por lo tanto no te puedo decir cuánto más se pueden demorar.
Eduardo Iriarte me dice, llegué tarde. Bueno, sí, sí se prorrogó el registro del para los derechos que no han sido registrados ahí y es para abril del 2025, ¿ya? Para que lo tengan presente. Ambos registros, conservador y catastro público, se ampliaron hasta el año 2025 para el mes de abril. Así que eso, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, como ya les dije, en la presentación está mi correo, ahí en la pantalla. Cualquier duda que sea más específica o dudas que se hayan acordado después, me las pueden mandar por ahí y yo con todo gusto se las puedo responder. Así que eso, bueno, muchas gracias y atentos a los próximos webinars que se vienen, que puede que hagamos uno, repitamos el de Aguas del Minero, para que los que les interese también vamos a estar hablando de eso. Así que eso, bueno, que estén muy bien, muchas gracias.